vamos a continuar. A partir de ahora, el próximo eje hará pie en la formación e investigación en diseño y su transferencia a la sociedad, para lo cual vamos a invitar a la diseñadora gráfica Griselda Flesler, que ya está lista para subir, así que bueno, le damos un fuerte aplauso y la bienvenida también, por supuesto. Griselda Flesler es diseñadora gráfica, magíster en diseño comunicacional e investigadora del Instituto de Arte Americano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. También es coordinadora de la Unidad de Género de la Facultad. Bienvenida, qué lindo tenerte. Doctorada en Ciencias Sociales por la UBA, profesora de Diseño y Estudios de Género y regular de Tipografía. Es referente, además suplente en la UBA, en la Red Universitaria de Género del Consejo Interuniversitario Nacional. Griselda, bienvenida. Gracias. Hola. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver si estoy, no sé si voy a estar a tono con el contexto, pero bueno, aquí estoy. Voy a pasar para contarles un poco de dónde vengo. Este es el pabellón de donde está situada la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde yo trabajo. Allí desempeño mi trabajo como profesora titular, también como investigadora y además, desde hace 5 años, en la gestión de políticas públicas con perspectiva de género. Pero traigo esta foto porque para contar de dónde vengo, quiero contar la sensación que yo tuve la primera vez que mi papá me dejó a los 18 años en el pabellón, en el CBC, y me dijo, bueno, listo, suerte. Y yo, con mi 1,50 y pico, 1,5 metros para redondear, pero tengo un poco más, me paré y tuve esta sensación de ver eso tan fuera de escala, tan fuera de mi escala. Me dio tanto miedo, pero a la vez tantas ganas de subirme ahí y ser parte, encarnarlo, ser protagonista, poner mi cuerpo ahí y que algo funcione. Pero no es fácil, y un poco la idea de decir, bueno, quién soy y de dónde vengo, es también decir que el recorrido es re largo y que aún siendo la universidad pública, gratuita, cogobernada, esa puerta de entrada no es lo suficientemente ancha. Si yo tuviera que mostrarles dónde estoy parada y dónde trabajo, yo estoy parada ahí, en el medio de ese pasillo, en ese espacio que no es un espacio que podríamos definir, es un entre espacios. Es ese espacio que no se puede definir, que está siempre entre lo que se supone que es la institución y la calle. Porque muchas veces, lamentablemente, ese binomio existe. Yo pienso que la universidad es la calle, es el territorio, y muchas veces pasa que escuchamos investigadores diciendo, no, porque yo trabajo en el territorio, ¿no? Hablando de, no sé, algún barrio, de bajos recursos o algo. Como si el territorio no fuera también la universidad pública. Y entonces me gusta pararme ahí para siempre saber la condición de privilegio en la que yo estoy y la responsabilidad de hacer esa puerta más ancha. En mi trabajo profesional, les traje una foto pixelada para que lloren los diseñadores obsesivos. Sí, no me ocupé de arreglarla, porque dije, bueno, que sientan un poquito incomodidad. En mi trabajo profesional, además de hacer todas esas cosas que les conté que hago, trabajo asesorando instituciones estatales, sobre todo es lo que más me gusta,
pero privadas también, en cuestiones que tienen que ver con cómo se aplican las políticas de género, sobre todo en los últimos años en cuestiones que tienen que ver con la materialidad y la espacialidad. Eso incluye no solo la espacialidad en términos, arquitectónicos, sino también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la señalización y todos los sistemas gráficos que operan, por ejemplo, en esto que les estoy mostrando acá, que fue un trabajo que acabamos de terminar con mi equipo de análisis de la espacialidad aeroportuaria en toda la Argentina. Interesante lo que vimos, las cosas que encontramos. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de género en una Bienal de Diseño? ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Qué hago yo acá? Porque no sé si lo escucharon, pero yo soy profesora titular de una materia que se llama Diseño de Estudios de Género y trabajo ese cruce, que es un cruce que a algunos todavía les sigue resultando un poco forzado, hace 20 años. Porque así como me ven, hace 20 años que doy clases y trabajo de esto. Entonces, estamos acá porque en los últimos años, voy a hablar de la Argentina, pero también podría hablar de la región, los feminismos se volvieron más audibles y empezaron a ser parte de la agenda de las instituciones. Ahora, estamos hablando acá porque se puso de moda hablar de género, porque el género está de moda, porque el feminismo está de moda. Uy, otra hablando de género, de feminismo, ¿no? Y sí, se puso de moda, ¿qué va a ser? Se puso de moda, queda bien, es políticamente correcto, como sea, el punto es que aquí estamos. Porque empezó a ser parte de un montón de esferas de la sociabilidad. Empezó a ser parte de los partidos políticos, empezó a ser parte de las políticas públicas, es parte de las universidades, pero también es parte en las sobremesas familiares, también es parte, lo fue en los programas de chimentos de las 4 de la tarde. Es decir, derramó en varias esferas de la sociedad. ¿De distintas maneras? Sí, de distintas maneras. Pero claramente esto no empezó ayer. No se preocupen, no se asusten, no voy a dar una clase de historia del feminismo para los que se estaban por levantar. Igual, ahí está, se levantan, váyanse. Pero, no, igual no lo voy a hacer, no se preocupen. Me gusta acá que se me ríen de los chistes, las amo, ya se los tengo que decir, es muy alentador. No empezó en el 2015, no empezó con el Ni Una Menos, no empezó con el Me Too de las colegas yanquis. Si tenemos que hablar de feminismo, tenemos que hablar de varios años atrás y de distintos feminismos, por eso feminismos hay que decirlo siempre en plural. Pero definitivamente eso por lo que se peleó en el siglo XIX, que era básicamente conseguir ciudadanía, ser sujetos de ciudadanía, es decir, poder ser propietarias, poder acceder a la educación, al trabajo, a la formación profesional, al voto, al derecho al voto y al derecho a la participación política también. Bueno, todas esas cosas definitivamente podríamos decir, sí, se han logrado en la legalidad, pero de la legalidad a la realidad, bueno, todavía hay una brecha muy amplia. Hay una brecha muy amplia porque los datos lo dicen directamente, que a igual trabajo las mujeres reciben menor remuneración, que las posibilidades de ascenso en cualquier ámbito, tanto académico como laboral, en el ámbito de lo estatal o de lo privado, son más difíciles para las mujeres porque las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres y todavía el Estado
no se termina de ser responsable de esas tareas, con lo cual vos, que sos un jefe recopado y que me contrataste, resulta que a la hora de ascenderme y me mirás y decís, bueno, a mí no, porque yo ya pasé por eso, pero me mirás, tengo 30 años, y decís, la verdad sos genial, todo no sé qué, pero esta piba va a tener hijos en cualquier momento y me va a pedir la licencia, esto, lo otro, no sé qué, así que lo asciendo a él. Entonces esas cosas siguen pasando. Las mujeres son menos del 3% de las propietarias de la tierra en el mundo, ¿sí? Con lo cual eso de poder tener el derecho, bueno, es un montón, pero todavía queda un largo camino, muchacha. Los mediados del siglo XX lo que van a traer es una diversidad de feminismos en el marco de los derechos de los derechos civiles en Estados Unidos, de la comunidad afrodescendiente, por ejemplo. Las mujeres afrodescendientes le van a decir a sus compañeras feministas blancas, burguesas, académicas, chicas, todo muy lindo, pero ustedes están peleando y hablando de unas mujeres que no somos nosotras, ¿no? Bueno, entonces va a aparecer ahí lo mismo, por ejemplo, con las lesbianas. Van a decir, chicas, todo muy lindo, pero todo ese marco en el que ustedes viven, heteronormativo, de la familia y qué sé yo, no es nuestro universo, no es por lo que nosotras estamos peleando. Bueno, entonces ahí va a haber una serie de líneas súper interesantes que van a enriquecer el movimiento, y otra de las cuestiones que va a suceder es una organización muy fuerte alrededor de esta idea de lo personal es político, es decir, la idea de que el cuerpo, la reproducción, la planificación familiar es un tema del Estado, es un tema político, no es un tema intrafamiliar o privado de las mujeres. Años 60, legalización del aborto legal y gratuito, hagan las cuentas. Para la década, digamos, acercándonos al siglo XXI, y sobre todo a partir de algunos episodios, como por ejemplo la crisis del SIDA en el gobierno de Reagan, va a haber una serie de movimientos y asociaciones de colectivos, sobre todo alrededor del movimiento LGBTQ, y va a surgir una corriente de estudio que es la de los estudios queer, que van a disputar y a criticar un feminismo que terminaba siendo bastante esencialista y mujeril. Pero también tenemos que hablar de feminismos de lo que se denomina el sur global, feminismos de lo que se denominan postcoloniales, es decir, feminismos que a todas esas que estuvimos viendo antes les van a decir, chicas, todo muy lindo, pero acá pasan otras cosas y tenemos otros problemas. Va a ser un feminismo que no va a estar tan sujeto a la idea de ese sujeto liberal en busca de sus derechos, sino más bien a una pelea por derechos colectivos, comunitarios, y un vínculo muy interesante con la tierra y con el ecofeminismo. Pero también va a haber lugar para los muchachos, porque los feminismos van a habilitar una pregunta que es la pregunta acerca del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién disputa el poder? Y ahí van a aparecer los varones y van a aparecer los estudios sobre masculinidades. Y lo que van a venir a decir es, existe una masculinidad, que es la masculinidad que un autor va a denominar hegemónica, que es esa masculinidad para la que todos educamos a los varoncitos en la sociedad y ninguno llega a serlo. Imagínense la frustración, porque están los varones todo el tiempo en una carrera a ver quién la tiene más larga, y nunca nadie la tiene tan larga como se espera que la tengan. Entonces esa pelea, lo que van a decir es, esos estudios de las masculinidades lo que van a decir es, educarse como varón, crecer como varón, es estar permanentemente mostrando que somos varones frente a otros varones.
estamos mostrando, porque lo que van a sobre todo puntualizar y estudiar es qué pasa con la violencia y la masculinidad. Y la violencia y la masculinidad, en ese tren de mostrar quién es el más varón de todos, lo que va a construir es esta idea de que la masculinidad es, por definición, aquel que no puede ser penetrado. Pero no solo en términos sexuales, en términos que tienen que ver con que ser varón es penetrar al otro, es debilitar al otro, es mostrar el error del otro, es hablar más fuerte, es manejar más rápido, es tener más no sé qué, ¿no? Es esto de esa permanente carrera por lo que implica ser varón. Entonces, cuando yo escucho muchos varones preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo muy lindo con el feminismo, pero ¿dónde me paro? ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé si abrirte la puerta o no abrirte la puerta, me dicen todo el tiempo. Sí, abrila, si tanto te preocupa, relájate, abrí la puerta y déjame pasar, que yo hago mi trabajo. ¿No? Pero es esta sensación también. Bueno, hay un lugar para los varones dentro de los feminismos, porque los estudios sobre masculinidades surgen de los estudios feministas y se están pensando las masculinidades ahí también. Bueno, nada, una serie de hitos para mostrar que en la Argentina pasaron cosas y el feminismo se convirtió en un tema más audible, más allá de los espacios académicos o de la militancia preexistente, ¿no? Eso podemos estar de acuerdo. Pero definitivamente, a partir del Ni Una Menos, hay algo de esta sensación de que se puso de moda o de que se hizo más audible. Se hizo más audible porque vas a una cadena como Jenny el Ateneo, que es como, no sé, un farmacéutico, digo, son estas cadenas como, no sé, McDonald's, qué sé yo. Es decir, que están muy regidas por la demanda del mercado y te encontrás con una estantería completa con un rótulo que dice estudios de género. Les aseguro que hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar estas cuestiones, vos ibas a Jenny al Ateneo y preguntabas sobre algún libro de feminismo o estudios de género y te traían un libro de arte tipo Coffee Table de Frida Kahlo, por ejemplo. Ah, bueno, listo, gracias. Todo bien. Allá, pará. Y entonces pasan estas cosas y yo digo, qué bueno que el feminismo se puso de moda. ¡Qué suerte! ¡Bienvenido sea! El feminismo dentro del claustro académico, sesudo, intelectual, no derramaba, no hacía que pase lo que está pasando ahora, que se vuelva un tema sensible que fuerce necesariamente políticas de Estado. En la universidad, por ejemplo, en las universidades en general nacionales, yo estoy en el CIN, que es el Consejo que reúne a todas las universidades nacionales, el feminismo entró por los estudiantes, por las estudiantes. Entonces, la pregunta es, bueno, en definitiva, que se ponga de moda hace que derrame sentidos, que una publicidad de Nike muestre, ¿no?, este espíritu. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero Nike, qué contradicción, porque seguro que tiene unas niñitas de 12 en el sudeste asiático cosiendo esas zapatillas por las que después... Sí, bueno, sí, ¿qué tal? O sea, si quieren discutimos las contradicciones del mundo neoliberal y capitalista, pero en el mientras tanto vos estabas en tu casa porque no estudiás, porque no podés, porque tenés que laburar, porque tuviste un pibe, porque lo que fuera, y prendiste la tele, viste esto y escuchaste a tu tío, tu primo, tu marido, lo que sea, que te dice, uy, del feminismo, no sé qué. Y después entonces te da ganas de contestarle.
Entonces vas, hablas con tu vecina, con tu amiga y le decís, che, loco, ¿qué onda? Porque no sé qué. Es decir, derrama sentidos en un montón de niveles, porque no hay que hacerse un curso sobre teoría feminista solamente o necesariamente para entender cuáles son las condiciones de desigualdad en las que vivimos y tratar de modificarlas. Bueno, pero entonces nos encontramos con estos estudiantes en la materia y con estas preguntas. Preguntas como, ¿por qué cuando me piden que diseñe una colección de indumentaria tengo que aclarar si es femenina o masculina? ¿Por qué estamos proyectando un espacio para sujetos que asumimos que son cis heterosexuales? ¿Qué quieren decir cuando me piden colores neutrales, ¿no? Por ejemplo? ¿O qué características formales tendría una tipografía femenina? ¿No? Bueno, son todas preguntas, son estas, hay muchas más, que aparecen todo el tiempo y que por ahí hace unos años no aparecían. ¿Y sabes qué? Por ahí aparecen porque vieron el programa de las 4 de la tarde, no porque fueron a la clase de no sé qué. Pero aparecen. Empezamos a preguntarnos estas cosas, o por lo menos desde el estudiantado aparece. La materia que yo dirijo tiene estudiantes de arquitectura, de diseño industrial, de diseño indumentaria, de diseño de imagen y sonido, de diseño del paisaje, de gráfico, no sé si lo dije, bueno. Entonces, desde la materia, lo que para nosotros era interesante preguntarnos era ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Es decir, ¿desde qué categorías, desde dónde estamos enseñando a diseñar, desde dónde se diseña, desde qué categorías que habilitan ciertas representaciones y vuelven impensables otras? Hay una presunción de cis heterosexualidad impresionante. Una imposibilidad de pensar en términos diversos impresionante. Y eso es porque partimos de categorías que están muy ancladas en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros vivimos en un país, por ejemplo, que tiene una ley de identidad de género, que tiene la posibilidad desde el 2018 de que en tu DNI no diga mujer o varón necesariamente, puedes decir no binario. Sin embargo, seguimos asistiendo a espacios estatales o regulados por el Estado que, por ejemplo, lo digo para decir un ejemplo muy tonto, pero no tienen baños sin distinción de género. Entonces quiero decir, si era injusto antes de las leyes, hoy con las leyes es interesante cómo desde las políticas públicas empiezan a hacerse también estas preguntas en búsqueda de una coherencia en términos de derechos humanos, porque no es ni más ni menos que eso de lo que estamos hablando. Para nosotros, pensar la articulación entre género y diseño siempre es problematizar cómo las prácticas diseñísticas participan en el modo en que configuramos esas reglas por las que después diseñamos como diseñamos. ¿Qué es femenino y qué es masculino? No está escrito en ningún lado, está construido culturalmente y se ha ido modificando ese sentido construido. Está en plena modificación permanentemente, es una disputa por los sentidos de esos significantes. El diseño, las prácticas de diseño colaboran y participan en esa construcción, son parte de esa construcción, de esa disputa por el sentido. Bueno, eso es lo que a nosotros nos interesa mucho más que ir a traer la biografía, porque si no sería el mismo gesto que te doy el librito de Frida Kahlo, digamos, ¿no? Y entonces todos nos vamos contentos. Nosotros no trabajamos pesquisando la vida de las diseñadoras, porque no nos interesa demasiado quién hizo lo que estamos analizando, quién hizo eso que está diseñado. Lo que nos interesa es que aquello que fue diseñado, cómo produce sentido, qué lecturas hacemos de eso, independientemente si lo hizo una mujer o un varón, ¿sí?
Es decir, cómo el modo en que lo diseñado funciona como proceso significante. ¿Cuáles son las lecturas que hacemos? Y esas lecturas las hacemos a partir de las categorías con las que funcionamos en la vida y que están ancladas a partir de nuestra educación, del contexto en el que vivimos, las instituciones por las que fuimos atravesados, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser modificable. Eso es modificable. Otra de las cuestiones que es fundamental es que a la retórica de la neutralidad del movimiento moderno, los feminismos desde el campo del diseño les van a decir, y no, nada que fue diseñado es neutral en cuanto al género ni en cuanto a un montón de otros vectores de desigualdad. Ahora, si yo les muestro esto, hablando de narrativas y de construcción del canon del diseño, seguramente todos ustedes que están embebidos de esas categorías y reproduciendo ese canon como todos, porque no se puede uno escapar de los discursos hegemónicos, en todo caso lo que puede hacer es tensionarlos, todos acá podríamos establecer una cadena de significantes. Es decir, si yo les mostrara esto y les pidiera que hicieran el ejercicio de escribir 5 cosas que les genera esto, estaríamos bastante de acuerdo. ¿Y por qué estaríamos todos bastante de acuerdo? Bueno, estaríamos todos bastante de acuerdo por esto. Porque la construcción de la idea del buen diseño se construye de manera hegemónica y lo que podríamos acá decir es también, para empezar y ponernos todos de acuerdo, bueno, esto es algo que sirve para sentarse. Esto es algo que sirve para sentarse. Y estaríamos todos de acuerdo con que eso es algo que sirve para sentarse. Ahora, esto también es algo que sirve para sentarse. Entonces, solamente cuando categorizamos las cosas, lo diseñado, estamos diciendo, bueno, esto sirve para sentarse y esto sirve para sentarse. Son 2 cosas distintas y sirven las 2 para sentarse. Bueno, no solamente pensamos eso. Cuando ustedes están mirando esto, están pensando un montón de otras cosas. Generan una cadena de significantes muy distinta en algunos aspectos a esta. Y quizás cuando vieron esto por primera vez, en ese listado de 5 o 6 cosas que yo les pedí que escriban, no habían escrito masculino. No, porque en realidad la retórica del diseño hegemónico lo que les dijo es que esto es un diseño neutral. Ahora, cuando ven esto, Saussure dice que todo signo significa en relación con otro, el sentido se construye siempre con un otro. Bueno, cuando yo les muestro un otro, bueno, entonces ahí sí por ahí esto empieza a rondar la masculinidad en términos de los sentidos asociados. Ahora, cuando vos tenés que poner en el lobby de una multinacional un sillón, ¿cuál ponés? Cuando lo tenés que poner en un centro de neurología, bla, ¿qué ponés? ¿Qué pasó? Entonces, volvemos al paradigma del siglo XVIII, que decía, que los científicos decían, está escrito y argumentado, que estaban distribuyendo sujetos y que los varones, científicamente comprobado, tenían un cerebro que los capacitaba para el pensamiento abstracto, la racionalización y la vida pública. Y las mujeres, científicamente comprobado, tenían un cerebro que las incapacitaba de eso y que estaban absolutamente capacitadas para la vida privada, el cuidado, etcétera, etcétera. Esto estaba absolutamente consensuado socialmente por las mujeres también. No todas, si no, no estaríamos acá. O yo no estaría acá. Pero, entonces, cuando distribuimos, no se trata solo de distribuir. Distribuir no es inocente. Distribuir también es otorgar sentido, es otorgar jerarquías y es otorgar valor. No garpa lo mismo el lobby de la multinacional que donde se les esté ocurriendo poner esto.
Exacto, no sabes las veces que me dicen que estoy loca. Loca, loca, loca. Loquísima. Imbancable, Griselda, rompebolas como nadie. El diseño, el canon del diseño, eso por lo que a todos se les está cayendo la baba. Uy, ese auto. Uy, esa casa. Uy, esa indumentaria. Uy, esos cuerpos tan blancos que hasta los perros son blancos. Como el delantal de la persona que se ocupa de cargar el bolso, ¿no? Y entrar a los perros. El diseño exclusivo es también una narrativa del diseño excluyente. Para terminar, para que no se pongan nerviosos porque sé que llegaron más invitados, voy a mostrar un trabajo que yo hice en mi tesis de maestría que unió, y les traigo este ejemplo y podría traerles 54.000 ejemplos, yo les traigo que unió esto del diseño y el género. Y para eso tuve que inventarme una palabra para describir un fenómeno que yo observaba, que es el de la heterotipografía. Partí de una hipótesis que era que las fundidoras tipográficas, para quien no sepa, se llaman fundidoras porque viene de la tradición de cuando los tipos móviles se fundían, ¿sí? Hoy las fundidoras son distribuidoras digitales, pero se las sigue llamando en muchas ocasiones así. Mi hipótesis es que las fundidoras tipográficas son espacios de construcción, reproducción y articulación de sentidos sobre las relaciones de género, porque definen y producen normas a través de las cuales le damos sentido a las tipografías. Nos enseñan a comprender, nos refuerzan categorías a través de las cuales leemos las tipografías, para las cuales nos metemos ahí en esas distribuidoras para elegir qué tipografía usar para el diseño que quiero desarrollar. Básicamente lo que yo venía a decir es lo que dije alrededor de otras cuestiones, y es que eso de distribuir no es inocente. Es decir, que las fundidoras no solamente son meras distribuidoras, te pongo esta acá, que te digo que es legible, esta que es decorativa, no, también colaboran en la producción de heteronormatividad como parte de los procesos clasificatorios que realizan. Y a eso yo lo llamé heterotipografía. Para eso tuve que ir a buscar el canon de la tipografía moderna, aquello a través de lo cual se sigue valorando qué es una buena tipografía, qué es una tipografía universal, una tipografía neutral, ¿no? Hay toda una serie, lo mismo que lo del sillón, ¿no? Y un ejemplo, digamos, de cómo ese proceso que se va a dar básicamente y se inicia en el periodo de entreguerras en Alemania con la Escuela de la Bauhaus y la nueva tipografía, y va a derramar a Suiza con la helvetización, y luego derrama, sobre todo lo más importante es cómo derrama a Estados Unidos para que después nos llegue a nosotros en el sur global. Pero básicamente lo que acá va a haber es una mirada crítica desde el posmodernismo y también desde los feminismos críticos en el campo del diseño, que lo que van a decir es, bueno, en ese gesto de modernización, neutralización, síntesis formal, también se llevaron puesto toda una serie de lenguajes que tenían que ver con regionalismos, con tradiciones, con historias, con tradiciones, por ejemplo, de las artesanías manuales, de los trabajos manuales, todos muy desdeñados en un determinado momento donde lo que se necesitaba era construir un campo disciplinar donde el diseño estuviera vinculado a el desarrollo tecnológico, la máquina, con lo cual esto implicó, y hay estudios que lo muestran y es muy interesante ver cómo se dejó de lado
un montón de tradiciones, pero también un montón de sujetos que en su mayoría, ¿quiénes eran las que se ocupaban de los trabajos manuales? Porque eran en el ámbito de lo doméstico, las mujeres. Pero también se llevó puesto tradiciones como la tradición tan anclada de la publicidad norteamericana del letrismo y de la ilustración. Al letrismo vino la tipografía y a la ilustración la fotografía, porque eso era lo vanguardista, lo moderno, lo que estaba vinculado con la tecnología y con la máquina. Entonces, en este proceso se construye un buen diseño tipográfico, una narrativa del buen diseño tipográfico que dice qué es lo diseñable y qué no. ¿Qué es diseño y qué no? ¿Qué es buen diseño y qué no en términos tipográficos? Definitivamente, la helvetización va a pasar a ser el proceso que marque territorio en ese sentido. Yo lo que hice en mi trabajo fue elegir una cantidad significativa de fundidoras digitales que trabajaban con la posibilidad de ingresar un término de búsqueda, ¿sí? Una palabra clave para buscar. Entonces vos estás pensando en hacer algún diseño y entonces le pones una palabra clave, no sé, querés hacer, no sé, lo que sea. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué resultados me va a dar si yo pongo la palabra femenino? Bueno, el porcentaje de tipografías sans serif, esas helvéticas, esas del buen diseño, esas valoradas por el campo disciplinar, poco, muy poco. Había mucho de tipografías decorativas, mucho de las denominadas caligráficas y manuales, pero ¿qué caligráficas y manuales? Las que eran aniñadas, infantiles, mucho de esto. Mucho de eso que no pones en la multinacional, ¿no? En el logo de la multinacional. Ahora, cuando ponías la palabra masculina, esto estoy mostrando solo para hacerles rápido una sola fundidora, pero sucedió con fundidoras, grandes fundidoras y fundidoras independientes. Aparece, por supuesto, un porcentaje muy grande de sans serif, muy chico de decorativas, y las caligráficas y manuales que aparecen son las caligráficas y manuales bien ajustadas a lo que podríamos llamar la caligrafía inglesa, a las caligrafías más tradicionales y para nada lo que tenía que ver con esta cosa gestual o aniñada o lo que fuera. Ahora, como no se trata solo de distribuir, bueno, te estoy tirando los dados, unos para allá, otros para allá, no funciona de esa manera, funciona con procesos también de valorización y jerarquización. Tenemos, por ejemplo, que en el 2009 El Mundo, ¿sí? Este periódico español, rediseña su suplemento femenino y dice que usaron una tipografía más femenina, obvio, no podía ser de otra manera, y dice, aclara, sin perder el rasgo periodístico. 2009 y todavía había que aclarar que inyectar femenino no significaba inyectar poco profesional, infantil, no sé, ¿no? Poco racional, no sé, todas esas cosas. Para quien le interese, yo tengo publicado bastante sobre tipografía en revistas de moda, pero solamente lo traigo para que vean un ejemplo de cómo aplica esto que mostraban las distribuidoras. Se construye un imaginario alrededor de lo femenino, que es lo inocente, lo virginal, ¿no? Lo casi inhumano, ¿no? Aniñado. Y bueno, y acá lo impenetrable, ¿no? A mí me encantaría penetrar a Daniel Craig, pero no creo que me deje.
lo impenetrable, ¿no? ¿Cómo decir impenetrable con tipografía? ¡Chan! Entonces hice un ejercicio que era, no sé si se acuerdan de la Brando, es una revista masculina, y la EL seguro la conocen. Lo de abajo son los logos originales, y lo que hice fue mostrarles a una serie de estudiantes en focus groups qué decían, qué les parecía si... ¡Ay, Brando cambió el logo!, decía yo, ¿no? Y les mostraba, ¿no?, alguno de esos. Ah, no, las cosas que decían. No, bueno, no se lee, no se entiende, no significa no sé qué, no, es débil, es ilegible, es no sé qué, es no sé cuánto, bueno, todas, algunas cosas como muy formales, tipográficas, y otras más de, bueno, no tiene fuerza, no tiene impronta, no tiene, ¿no? Y, por supuesto, es muy femenino. Pero lo interesante es que cuando mostré lo de la EL, sucede un efecto que sucede generalmente porque vivimos en un mundo que sigue siendo, donde la neutralidad y la masculinidad siguen siendo algo que pareciera que son sinónimos. Cuando se le penetra a la masculinidad, se le induce femenino a la masculinidad, se genera como una sensación de incomodidad y de ridiculez. Ahora, cuando la situación es inversa y le ponemos masculinidad, estoy todo entrecomillando, ¿no?, a la feminidad, ¿no?, porque no creo que ninguno de esos sea esencialmente nada, pero digo, ¿qué eran los comentarios? Es repregnante, es repotente, se revé, adquiere más fuerza, es más moderno, es hora de cambiar el logo. Termino. Si van a Buenos Aires y van al Malva, lo pueden ver en su versión original. Si no conocen a Pablo Suárez, conózcanlo, fue un gran artista argentino. Pero yo solamente la traigo porque creo, empecé hablando de esa puerta que quiero que sea más ancha de la universidad pública. Yo quiero que las categorías del diseño dejen de generar exclusión. Muchas gracias. Griselda Flesler, muchas gracias, muchísimas gracias.